Saludos amigos, saludos, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento cuando llegamos a sus hogares, Abinader Fortunato y un servidor, Orión Mejía, encantado de la vida de estar con ustedes al inicio de lo que debería ser la Semana Santa, que es una celebración religiosa básicamente de la Iglesia Católica que realmente comenzó con el Viernes de Dolores, pero que formalmente la semana comienza el domingo con el Domingo de Ramos, que por cierto yo fui a la iglesia, sí, mi esposa, y a la iglesia. ¿Te recibió el obispo? No, ella estaba afuera con los ramos y las cosas, en la iglesia Sumo Sacerdote. Okay. Está en los Cacicazgos. Y ahí estábamos lleno, repleto, hubo que buscar muchas sillas. Sí. Y es bueno. Pero no pasaron el mascuto ni nada. Sí, pasaron el mascuto. Y yo no tenía menudo y tuve que dar un tarjetazo. Pero no con mi no, una. Sí, porque las iglesias tienen un verifone poco grande, ahora. Un poco grande, pero bien. Con mucho. ¿Cómo es que dijo la señora esta de la India, la religiosa muy famosa, murió, premio Nobel? Tú tienes que dar hasta que te duela. Hasta que te duela. Pero lo que pasa es que mucha gente le duele de una vez, la más tiene que dar 2 pesos y ya le duele. Ya le duele. Sí. Bueno, señores, muchas gracias por quedarse con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Tele Radio América para todo el mundo. Hoy yo quiero comenzar con una nota de indignación. Yo vi, y no sé si los muchachos lo tienen ahí, una escena, quizá a esta hora no sé si sea, un oficial superior de la Policía Nacional, ¿verdad? Un coronel de la Policía Nacional, sujeta por los cabellos a una menor, no se sabe si era en el desempeño de sus funciones, en alguna actividad, y la estrella contra el suelo, este señor, a una menor. Fíjense la condición en cómo la asume la violencia de este caballero contra esa menor. A mí me parece un espectáculo indignante, un abuso incalificable. Yo creo que ya ese señor tiene que estar suspendido y sometido por este abuso contra una menor. Me dicen que es una menor. Yo cuando vi eso esta mañana, dije, caramba, pero ¿cómo es posible que se llegue a este extremo? Imagínense. Este señor no sabe que ya las cámaras y los celulares están por donde quiera y que él no puede abusar así, ni siquiera que no lo vean. Pero ya tú ves lo que hizo este caballero. Me han dicho que lo suspendieron. Yo dije, yo nada más quiero que la esposa del presidente lo vea. Para que, a ver si, porque ahorita va que no, que una junta de oficiales, que sé yo qué. Lo tapan. Y recuérdate. Mira, que te vamos a ayudar, que no. Este señor no merece tener el uniforme, de verdad, de la Policía Nacional. Recuérdate que se hizo una denuncia de una violación de una joven cadete en la escuela de entrenamiento de Atillo, San Cristóbal, y ese caso se corrió el bulto. O sea, ella que fue una víctima de una violación supuesta, ¿verdad? O sea, es una denuncia. Lo hizo su propia madre y lo hicieron gente en el entorno. Se encubrió, porque la policía tapa mucho a su gente, son unos bandidos. El grupo que hace eso, la gente que hace eso. Pero mira, Orión, a mí me da mucha pena que una persona con ese rango haga eso. Y cada vez uno ve más personas, más miembros de la policía oficial involucrados en eso. Recuérdate que hace casi un mes, varios oficiales, incluyendo un coronel, fueron sorprendidos también por cámara con un robo de un dinero en 1.2 millones de pesos en San Cristóbal. Y de verdad que a mí me indigna mucho y como tú lo dices, me duele enormemente porque se trata de una joven, o puede ser una mujer, o lo que sea, en la condición que sea, o un ciudadano común y corriente. Yo nada más veo en eso a Marigaby, mi nieta, ni a mis hijas, porque Dios libre, ¿verdad? Uno ve su nietecito que esté en un barrio populoso y cosas, que venga un tipo, le agarre por los cabellos y ¡guap! Bueno, tú sabes que eso tiene un mal fin, o sea, realmente es muy doloroso.
Y me indigna más, ¿sabe por qué? Porque es un acto de cobardía suprema. Yo estoy seguro que ese señor, ese coronel de la policía, se orina en los pantalones, Orión. Perdóname la palabra, y los amigos televidentes, se orina en los pantalones, por no decir lo otro, si lo llevan a cualquier lugar aquí donde haya tiros. Ese se corre. Porque solo una persona cobarde, con ese nivel de cobardía, de abusador, me imagino cómo tratará a su familia, a su esposa y hasta a sus hijos. Tú ves, eso es un acto que no se puede premiar y la policía debe votarlo de una vez y la justicia procesarlo, porque es un acto indignante, es un atentado a la dignidad de una persona, pero es una violencia contra una joven muchacha y que en cualquiera de las condiciones, Orión, una situación que haya pasado, que haya ocurrido, un oficial de la policía, un miembro de la policía, el de menor rango, no debería actuar de esa forma. Ojalá que la Procuraduría de Violencia de Género lo someta a la justicia y ojalá que el presidente de la República y la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, lo manden para su casa. Ya me dicen que está cancelado, suspendido, después ya proceso de cancelación. Me dicen, vamos a esperar, todavía tenemos días antes de Semana Santa para darle seguimiento. Miren esto. Yo inmediatamente, ahora está la inteligencia artificial que nos manda todo, ¿verdad? El Senado paga la nómina del personal de 32 legisladores. Esto incluye 1.284 empleados, tienen 32, 1.284 empleados y representa un gasto mensual en salario de 41.061.104 pesos. Dicen que la oficina de un senador está equiparada con una empresa mediana en términos de empleados. Entonces yo le dije a la inteligencia artificial ¿cuántos empleados puede tener un senador en los Estados Unidos? Entonces dice la señorita esta, la inteligencia, dice, no hay número fijo por ley. Cada senador decide cuánto empleado tiene en su oficina personal, según el presupuesto que le asigne el Senado, la oficina de personal del Senado y de servicio del Congreso. Esos fondos cubren salario, viaje, alquiler de oficina y otros gastos, y cada senador reparte el dinero como quiera. En la práctica, el presupuesto varía por estado, población y distancia a Washington. Para 2020, por ejemplo, la asignación total por senador oscilaba en 3.4 millones y 5.4 millones al año. Con ese monto, la mayoría de los senadores emplea entre 40 y 60 personas, repartidas entre la oficina de Washington y la oficina de un estado. Algunos tienen menos, otros más, pero no hay un tope legal. Es decir, en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, 5 millones, 5.4 es el máximo, 3.4 es el mínimo. No vamos a cambiar dólares por peso porque es una economía y frente a otra economía no quiere decir el valor del dinero. El valor de 10 pesos mío puede ser el valor de quien tenga 10 dólares. Sí. O sea, no me digan a mí que, no, pero yo tengo más, no, yo aquí tengo que fajarme y buscármela con los 10 dólares, con los 10 pesos que tengo. Con eso te va a desenvolver. Dólares. Exacto. Entonces, cuando yo vi que un senador de la República Dominicana, Estados Unidos, podríamos preguntar cuál es el área total de Estados Unidos. Aquí son 48.000 kilómetros cuadrados, incluyendo islas adyacentes. Yo me imagino que un senador no se va a ir para la isla Saona todos los días, ni para la isla Cabrito, ni para nada de eso, ¿verdad? Ni para la Beata. Ni para la Beata, pero si no le incluimos eso, son 42.000 kilómetros más o menos. Entonces, un senador tiene 69 empleados. Yo no sé, ahora puede ser que eso esté bueno en tiempo de bonanza, pero yo creo muy bien que hizo el senador Fernández Omar Fernández, senador, yo para no vincularlo con su papá. Felicita lo que se casó. Sí, se casó. Omarcito se casó con una muchacha que estuvo bajo mi tutela laboral. Qué bien. Omar Fernández dice que se quiten el privilegio, el barrilito y otras cosas. Bueno, estamos en tiempos difíciles. Si suspendimos
patrullaje ¿cómo es? Sí, el desfile militar por la batalla del 30 de marzo. Se gasta, por cierto, teníamos que comenzar con la batalla del 30 de marzo, ya hablaremos de eso ahora. Bueno es que los senadores entiendan que ellos no pueden estar gastando dinero así nada más, que quieren, bájense a la mitad. No pueden ser una casta privilegiada en la política. Bueno, y los diputados también, Orión, sí. Una casta privilegiada. O sea. Entonces vamos a decirle con todo respeto y mayor distingancia, como dijo un colega legislador, sí. que la gente se está dando cuenta, si no tampoco. No, yo necesito tener provincia Pedernales. Tú puedes tener, ¿cuánto empleado puede tener un senador? Pedernales tiene 5.000 habitantes mayores de edad, aptos para votar, 5.000. Sí, ¿Cuánto tú le quieres? ¿Tú crees que puede tener 50, 60 empleados? Diablo. No, es un partido. Pero, como tú decías, es una mediana empresa. Es mucho más que no es una pequeña empresa. Hay legisladores con 69 empleados bajo su mando. Los del sur, la parte más pobre, son los que tienen más. Incluyen 1.284 empleados y superan los 41 millones de pesos mensuales. El 40% del presupuesto general se lo llevan. Así no, vamos a ver si bajamos algo. Es bueno que ustedes lean eso, es bueno que ustedes un súper trabajo de Diario porque Libre. Caramba, sí, el periódico El Diario Libre le reconocemos que tiene hoy, esto fue una nómina, todo el mundo puede ir a la nómina del Congreso, pero el Diario Libre también trae una información, un reportaje que a mí me parece muy bueno para la sociedad dominicana ahora en Semana Santa. Diario Libre documentó 231 niños desaparecidos desde el 2020 al 2026. Brianna Henao y Ronaldi Calderón son los que alcanzaron mayor visibilidad. Pero tú sabes lo que es una sociedad donde haya 230 niños y niñas desaparecidos. Eso y la sociedad ni siquiera se altera, ni se inmuta, ni siquiera se da cuenta tampoco. Yo mismo no conocía esa cantidad. Brianna fue la señora madre anda, después la tildan de loca porque va a pasar años, ella va a estar buscando a su niña y no aparece. Brianna no aparece. Y Ronaldi, el que fue el de Jarabacoa. De Jarabacoa, no aparece. No se lo llevó su papá, no se sabe si está en manos de un tío, no se sabe dónde fue a parar, no se sabe si lo sacaron del país. No hay, ¿cómo es posible que un Estado no tenga la suficiente data? Un Estado que es capaz de encontrar un delincuente en cuestión de lo que pestaña un pollo. Mataron los tres que mataron al muchacho que dispararon con un fusil. Sí, sí. Ya están presos. Ya están presos. Ok, pero ¿y por qué no podemos conseguir quién está ese niño cuando, por ejemplo, el que estaba en La Vega era? Sí, en Jarabacoa. No, el Brianna, ¿dónde estaba? En Inver, Puerto Plata. En Inver, Puerto Plata. Inver, a mí me encanta ese municipio. Es un municipio pequeño, bien bonito. Pequeño, bonito, de gente laboriosa. Se llevaron la niña, y no la llevaron ¿por dónde? Por la autopista Duarte, por la autopista que va para hacia Puerto Plata, que tú sales para Moca, o la línea noroeste, que tú sales a Moca por ese lado, sí. O la de línea noroeste, o se lo llevaron en un helicóptero, o lo desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Pero además de no sabemos, nos condenan al silencio y a la ignorancia de una situación tan penosa. 231 niños desaparecidos. Bueno, pero lo grande de eso, Orión, es lo siguiente, que uno no sabe qué tipo de importancia y de relevancia le da el Ministerio de lo Interior del país, qué tipo de importancia incluso le da la policía. Cuando digo la policía, porque es seguridad pública. Y entonces pasa el efecto mediático, los medios de comunicación, la denuncia, los casos. Yo no sé dónde están todos los ejes o las primeras informaciones que manejó la policía, o sea, cómo ha manejado las informaciones que tiene. Se trajo aquí investigadores del FBI y no se sabe absolutamente nada. No hay así como tú dices, no hay una genuina preocupación y no le dan seguimiento. En San Juan de la Maguana hace como 7 o 8 años, por ahí, más o menos, desaparecieron 3 niños también, de su casa, caminando de una vecina, de su casa a una vecina.
Oye, y esos casos no le dan seguimiento y tú no sabes absolutamente nada. Mira. La policía debería tener un organismo especializado con jóvenes que le interese la investigación y que no le den, que no dejen los casos, Orión, dejen los casos a la deriva, o sea, sin ninguna información, los padres. ¿Qué seguimiento le da? ¿Y qué seguimiento le da el propio gobierno, o la presidencia o las Fuerzas Armadas o la Dirección Nacional de Investigaciones? Porque algo tiene que pasar. ¿Cómo se puede, como tú dices, perdóname, cómo se puede desaparecer una niña en Ver? Que dicen que el tío la tomó, la fue a llevar, que se fue a la zona del río, que aquí, y no hay ninguna explicación de eso. Mira, de verdad que, deberían tener es muy buzos, sí, preocupante. para el río, a propósito que tú dijiste, pero tampoco la niña fue localizada. Y mira, entre enero y octubre del 2025, la Policía Nacional reportó desaparición de 454 menores en edad, 50 niños y 404 adolescentes, una cifra que enciende las alertas. En el periodo del 2022 y 2023, de 595 personas desaparecidas, 150 eran menores, evidenciando la persistencia y gravedad de este fenómeno. En la parte, bueno, ya ustedes ven, ahí está, ojalá que nuestra directora que está, o nuestro director, no sé, directora, sí, que míralo ahí. Miren los niños, miren eso. Es un excelente trabajo del Diario Libre del día de hoy, yo los invito a que ustedes los lean y vean eso. La mayoría de las personas que están desaparecidas son menores y adolescentes. Eso es y el increíble. Diario Libre constató, ellos mismos dicen, nosotros constatamos, o sea, buscado por nosotros, 231 que no aparecen. Wow, es un asunto grave. Vamos a tener mira, eso. debería ocurrírsele a algún contacto o familiares que contacten a varias organizaciones en México, que es el país más afectado con el tema de las desapariciones, miles de desaparecidos en México por el tema del narcotráfico, la violencia. Es una situación muy dramática en México. Pero las buscadoras de desaparecidos, los familiares, han dado resultados en México de alguna manera. Han encontrado huellas, han encontrado ropas, han encontrado documentaciones y eso, pero establecen algunas responsabilidades, o sea, se establecen algunas situaciones. Que le dejemos eso a la sociedad civil. No, los parientes que pidan una asistencia, ayuda. Si el Estado falla, si no se resuelve nada, si no le importa nada a la Policía Nacional, a las demás instituciones, y nadie se preocupa por una situación como eso, señores, pidan asistencia fuera del país. Como tenemos muchos temas, yo quiero recordarle que hoy es 30 de marzo, es el 152 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Es una batalla que consolida la independencia de la República Dominicana. Se produjo 11 días después de la batalla del 19 de marzo en Azua, que fue el primer espaldarazo al proyecto de independencia nacional del antiguo Santo Domingo español. Eso fue el primero, una gran victoria en Azua. Luego, el general Pierrot dijo, vámonos para Santiago, con 10.000 efectivos. Todo con una cultura napoleónica del combate, es decir, una escuela de guerra. La República Dominicana, si ustedes se dan cuenta, el 30 de marzo, estamos hablando que si la proclamación de la independencia nacional fue el 27 de febrero, 3 días después. Sí. 27 de febrero, cuando febrero le faltan unos años, le faltan unas patas ahí, ¿verdad? Sí. Entonces fue el 30 de marzo. Ustedes se imaginan lo que significa improvisar un ejército, unas huestes armadas dominicanas para defender el suelo patrio en 3 días. Bueno, miren, yo tengo para decirle que algunos de los historiadores que hemos consultado relatan que en días antes, estamos hablando horas, días, en Santiago estaban buscando dinero para comprar armas, donaciones de los ricos, productores de tabaco, productores de madera, madera, tabaco y cuero. Eran los principales productos de exportación. Y eran los ricos de la zona, buscando, y le hicieron donaciones y compraron algunas armas. Luego enseñar a los macheteros, gente descalzo, o sea, que no conocían zapatos en su vida. ¿Por qué?
porque cuando se proclamó la independencia nacional, la República Dominicana solo disponía de algo alrededor de 200.000 habitantes. La mayoría iletrados, descalzos, agricultores o personas en áreas, en periferias, que todas eran periferias rurales, incluyendo Santo Domingo, San Carlos, donde quiera, en Santiago, eso era, y una pequeña casta de pequeños comerciantes y de exportadores de productos, eso incluye también cacao y otros. Todo lo demás, aquí no había nada, era una economía precaria, una economía que tenía 6.000 pesos fuertes en su tesoro, y que el Estado se mantenía en esos días con préstamos de esos empresarios, a los cuales le pagaba según lo iba consiguiendo. Oye, ¿qué éramos nosotros, verdad? En ese contexto es que se da la batalla del 30 de marzo. Frente, dos columnas, yo no sé mucho de geografía, por un lado y por el otro, lado norte y lado sur de Santiago, dividida, ¿verdad? Y llegaron a Santiago 10.000 efectivos, repito, con cultura napoleónica. El ejército haitiano, que data de más de 20 años, 1804, periodo de 1801, es correcto. Perfectamente. Hasta el 1844, tenía 40 años el ejército ya. Probado. Y además... A tal punto, perdón, Orión, que muchos dominicanos también se vincularon al ejército haitiano para aprender las técnicas de la guerra. Claro. Y eso. Pero entonces, esa guerra ya, ¿qué se hizo? ¿Qué fue lo que hizo el general José María Imbert, el jefe de esa revuelta? Bueno, que primero que hizo fue 3 zanjas. ¿Cómo era que se llamaba la zanja? Dios, Patria y Libertad. Sí. 3 zanjas. Las trincheras. La trinchera, llámeme ahora la trinchera, que es muy bonito desde el punto de vista militar, pero caben 3 zanjas para que no pasen por ahí. Número 1. Número 2, consiguieron una artillería, es decir, un cañón. Puesto ahí, le vamos a dar. Y Fernando Valerio, que sí tenía conocimiento de la fusilería, con su batallón en un lado de fusilería. A usted le gusta mucho la historia. No, y los otros con machete, a machetazo limpio. Fue una guerra de los macheteros. Sí, así y mismo. la fusilería de Fernando Valerio, la zanja que le impedía a la caballería avanzar. Óyelo. Además, en 3 niveles, tú me entiendes, me imagino que eran grandes. No, sí, entonces el propio, era uno por la herradura, otro no me acuerdo de Santiago, pero en resumen dice general Imbert que eso fue un milagro de Dios, porque se cuentan por miles los muertos de haitianos y pocos los dominicanos. Y él dice, solamente milagro de Dios y tener la razón en el combate. Eso dijo él. De manera que estamos hablando de una gran batalla que demostró que el pueblo dominicano no juega cuando se trata de su independencia, de su soberanía, porque lo hizo en Asua, lo hizo en Santiago, luego lo hizo en la Restauración, y lo hizo en varias batallas, Memiso, Cambronal. En todas. En todas ganó. En todas ganó. Y se enfrentó a uno de los ejércitos coloniales más importantes de ese tiempo, que es el ejército español. Claro, porque la figura también, en el caso de Haití, como tú decías, las figuras importantes haitianas, algunos de ellos estaban muy vinculados al ejército napoleónico. Por eso conocían bien sus técnicas de guerra. No, y además que eran colonia de Francia, y por consiguiente todo pasaba, todo era la cultura. De manera que hoy, muy humildemente, el pueblo dominicano, hinchido de orgullo, resalta la batalla del 30 de marzo, que hasta en el 1965, la unidad militar, ¿cómo le llaman? La 92 de aerotransportación de Estados Unidos, está ahora en Irak. ¿La 92 o la 52? No, es la 92. Okay. Es la 92. Ese es el ejemplo, Orión. Estuvo en Vietnam. Sí. Estuvo aquí. Y aquí pudieron habernos borrado de un cantazo, pero, óyeme, el valor que se demostró el 14 y el 15 de julio de 1965, quienes estábamos en San Carlos, debajo de la cama, como era mi caso, escuchábamos boom, pa, 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 pa. Entonces tú decías, bueno, se está peleando. Sí. Los hermanos de nosotros, los mayores de nosotros, estaban en el combate y nosotros éramos niños, muy niños. Eso tiene una gran importancia y gran relevancia. Ojalá, Orión, que la República Dominicana pueda
en la escuela. Te vamos para poder resolver algo. Tú ves que nosotros estamos como que nos vemos muy feitos. Estamos bonitos, sí, pero vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Y tú sigues. Ok, no, está bien. Muy bien, señores, muchas gracias. Aquí estamos. Ahí atrás dice tiempo medido, que somos nosotros, midiendo el tiempo. Bueno, yo quiero termina lo que te iba a decir para pasar a un tema que a mí me parece también indignante. No, yo creo que siguiendo el rastro de la batalla del 30 de marzo y después lo que citaste, abril de 1965, fue el más audaz desafío del siglo XX para la República Dominicana, y audaz por el coraje también. Fíjate qué ocurrió aquí. En ese escenario aparecieron militares en defensa de la soberanía del país, en defensa a todo riesgo, porque una figura como la de Camaño, Orión, que viene de su papá de ser teniente general, el coronel Fernández Domínguez, Fausto Camaño, de San Juan de la Maguana, y su madre Nerolisa de Camaño, también de San Juan de la Maguana. Entonces uno se da cuenta que el heroísmo de los dominicanos no es una construcción verbal, no, es la actitud de la gente, de cómo, y hay que ver cómo narran esas mujeres que participaron en la Guerra de Abril, defendiendo la soberanía nacional de la intervención militar de 42,000 soldados norteamericanos con palo, con lo que pudieron. Pero, como tú decías al principio, hablando sobre el tema de la batalla del 30 de marzo en Santiago, realmente los dominicanos han presentado siempre, históricamente, su mejor orgullo, sus mejores sacrificios. Porque hay que saber que enfrentar a Estados Unidos en esa condición, cuando la capital llegaba hasta la Máximo Gómez, hay que saber que esa era una acción de audacia y de sacrificio. No quería decir que se iba a ganar, ni que tampoco decir que nosotros íbamos a derrotar a Estados Unidos. Quiere decir que fue un pueblo que enfrentó el reto, el sacrificio con gallardía. Eso es distinto. Miren, yo tenía parientes que estaban en la guerra, y uno le llevaba la comida en una cantina, porque había un cordón de seguridad donde tú llegabas ya, es decir, era en cierta medida una guerra bajo control que tenía Estados Unidos, pero esos muchachos se comportaron tan gallardamente que no pudieron derrotarlo. No. El 14 y el 15 de julio el general brasileño que era el jefe de las tropas y Washington decidieron, vamos a resolver esto, y le entraron y no pudieron avanzar más. No avanzaron más, porque así es la vida. Loor entonces a los héroes y mártires de toda la historia dominicana en la defensa de la soberanía nacional. Yo quiero ahora, con tu permiso, decir, yo no puedo entender cómo es que una persona que sus amigos y sus compañeros de trabajo lo definen como un profesional brillante, que incluso fue conferencista, que era un procurador adjunto, porque yo fui abogado ayudante adjunto, fiscal adjunto, es decir, un ramo mucho más pequeño. El procurador adjunto es el que es ayudante de la magistrada, en este caso de la magistrada procuradora general, es decir, está a un nivel alto. Sí. Y este caballero, infraganti, los que estaban detrás de él investigándolo, lo descubren recibiendo $10,000 en caso, oye, ¿cómo que le llaman en la Procuraduría? De alto perfil. No era en los pasillos del Palacio de Justicia buscando un par de pesos. Entonces dicen que ese muchacho, ese joven profesional, tenía una vida, carro Mercedes-Benz, que sé yo cuánto, que esto y lo otro. Ese caballero que está ahí, a mí primero siento una gran pena, porque ¡oh, carajo! Porque en ese, una persona joven, una gran pena. No, en él se pretende retratar a la juventud dominicana, porque ese muchacho tuvo educación, ese muchacho tuvo formación, ese muchacho tuvo entrenamiento. Era brillante.
Entonces, o es brillante, lo único que es la maldad aparece. Ahí está su ¿La maldad foto. o la ambición? Sí, ya moralmente está destruido, porque ¿qué es más grande? Yo te lo explicaba. Hay dos cosas en la sociedad capitalista que tú te mueres vivo. Una de ellas es el crédito en Estados Unidos. El crédito. Y aquí en la República Dominicana, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú puedes participar con Einstein en convertirte en uno de los famosos pederastas y no pasa nada a menos que no viole la ley. Sí. Que la está violando al ser pederasta, pero bueno, la política te hace muchas cosas que yo no quiero hablar de eso. Bueno, Donald Trump No, yo no sé de eso. 34 cargos condenados, el presidente de los Estados Sí, Unidos. pero entonces, en la República Dominicana, en países como el nuestro, de este tipo de cultura, la moral, el que lo despojan de sus valores éticos, morales, fundamentales, es como una persona muerta en vida. Siempre el cuchicheo es la forma más dura de tratar. Ahí, tú vas a un sitio y tú nada más oyes cuando te están señalando, ese ladronazo, tal cosa. Ese muchacho jamás puede ser, porque es que lo agarraron en infraganti. ¿Qué le va a decir el tribunal? No, señor, nosotros teníamos un plan de ver quién era lo que estaba. No, recuérdate que había una persona, creo que fue juez o fiscal también, una mujer que como en el 2020 por ahí también estuvo investigada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Te recuerdas? Sí, no, un caso muy No, complejo también. y pasa, y no, pasa no crea, con mucha porque frecuencia. y además no son todos, no es que no son todos, no son la mayoría de los servidores del Ministerio Público que están en esa situación. Y como yo no soy abogado, Orión, pero siempre le doy seguimiento a esos temas, porque da mucha pena, como tú decías, una persona joven. Pero al mismo tiempo mucha indignación, muchacho, pero ¿cómo es que tú te metes en eso? Y tú tienes a la República en tus manos cuando te dan un caso de alto perfil. ¿Tú sabes lo que significa eso? En los casos de corrupción más grandes que se está investigando al Ministerio Público, te dan la oportunidad por tu talento, por tu conocimiento, y tú búscame 10,000. Pero ¿cuánto antes tú buscaste? Wow. Porque, sí, ¿cuánto vale un carro Mercedes-Benz? Eso es un rastro. ¿Tú me entiendes? Te van siguiendo. La pregunta que te iba a hacer, Orión, y como tú trabajaste en el andamiaje, has trabajado en el andamiaje de la justicia en una de su parte, que es el Ministerio Público, ¿qué responsabilidad penal le causaría una situación con una eventualidad de esa naturaleza? Bueno, esa es la prevaricación, el que prevalido de un cargo público extorsiona, estafa, robo agravado, cualquier cosa, es prevaricación. Eso es, las penas son siempre 20 años, de 15, 20, 30 años. Pero en República Dominicana, 20 años. Sí, pero hay gente que se ha robado miles de millones y está en su casa. Sí, así es la vida, como puede el egoísmo, pero eso es lo que dicen los textos. Ese es un robo agravado. Mire, el robo contra el Estado, el Ministerio Público es el Estado, oye, el que prevalido de una función pública, a consecuencia de eso yo te digo, búscame 10,000 y yo te voy a sacar del expediente, no hay problema. A consecuencia de eso, es un hecho gravísimo, es un crimen, de uno de los crímenes calificados de mayor gravedad en el Código Penal. Pero yo con todo lo que ha pasado en la República Dominicana, Orión, a mí ya yo no me asombro de nada y no sé si él va para su casa. Siempre asombra. Y te voy a preguntar, porque como tú dices que es prevalido, y también Jenny Berenice, la magistrada procuradora general, o Camacho, también delación premiada si hay vínculo con alguien. Pero no, eso solo si se demuestra, no porque se puede, aquí se ha usado ese recurso tanto, se ha abusado la delación de eso. premiada, tú la puedes, eso puede ser negligencia, pero no es de ningún modo la comisión de un crimen. Porque aquí se le busca un bajadero a todo, como tú dices. Porque la ley lo faculta para eso. No, lo criticamos cuando lo usan muy alegremente o a nuestro modo de ver, contrario al procedimiento, pero bueno, es así la vida. Ahora, ese muchacho tiene hijos. Yo le digo a ese muchacho, lo noto. Sí, es una persona joven. Lamentable, Los muy lamentable. bienes materiales dañan mucho. Uno tiene que pelear contra eso. Miren, uno le gusta, a mí me gusta mucho la ropa de marca. Me encanta, pero si no se puede, no se puede. Si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Ahora, tú no puedes,
poner toda tu familia, toda tu cosa en riesgo. Exponerla Porque tú quieres así. decir, yo quiero un pantalón que yo quiero una camisa de tal cosa, yo quiero, el carro mío apenas tiene un año y ya no sirve, yo quiero otro mejor, el último que vino. Yo, bueno, tú vas a robar, y como decían los viejos que siempre saben de eso, el ladrón sale a matar o a que lo mate. Y decía Rodriguito, pasaron los días, las semanas, los meses, los años, pero un día, es un día que te van a agarrar. Un día. Ese muchacho llegó un día que lo agarraron. Y lo sorprendió. ¿Sabe Dios si él estaba varios años haciendo eso? Un día. Yo me acuerdo, yo no me gusta decirlo mucho, un distinguido médico abortero, sometido a mi tiempo, que él fue con el abogado y de repente sacó un sobre, sucio el sobre y todo, y el abogado se puso blanco como rosado así. Magistrado, no tengo que ver con eso. Y él me pasó el sobre, me dijo, magistrado, para que se ayude. Y yo abro así, tenía 70 papeletas de mí, todo vuelta, y se le veía como un rastro como de sangre, no sé, estaba sucio. Entonces yo me dediqué en ese momento a poner la papeleta en orden, con la cara para arriba, así, Sí, con la cosa, y la metí al sobre muy cosa. No, doctor, ahora estamos empezando, no, cuando usted, después hablamos, no se preocupe. No, doctor, eso fue que Nuria Piera me tiene envidia, que sé yo, qué yo, no, está bien, se lo devolví. En la tarde el caballero estaba en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, y me dicen que en la guagua nada más decía, ese desgraciado. Eso es un tema, de verdad que para uno es muy doloroso, pero muy doloroso. Mira, Orión, en medio de todo esto, yo no quiero pasar un hecho que ocurrió ayer o el sábado, creo que fue. Pasar porque es un poquito, es grato en cierto sentido, porque habla de una diplomacia una diplomacia social. ¿Tú ves? La señora, la honorable señora embajadora de los Estados Unidos. Ah, sí, tuvo en La Venganza. Silea Francis Campos. A mí me simpatiza esa señora. Sí, ella puede ser la representante del imperio, como nos le llamamos, y todas las cosas del mundo, pero ella está haciendo su trabajo sumamente inteligente. Pero tú sabes lo que es un viernes, tú sentarte ahí, yo he ido, tú no has ido. ¿Tú La no Venganza, conoces? sí. La Venganza, venden ay no le vamos a hacer propaganda, pero venden unos sanduchitos. Sí, el lugar es muy grato con los amigos, un lugar de compartir. Fría, y la cerveza fría. Ella se sentó con su gente, su agregado político, dijo, yo voy a pasar este viernes a la Dominicana. Y su equipo ahí. Ella, si Trump le dice, cierra el país, va a tener que cerrarlo, pero a mí, lo digo con toda honestidad, a mí me simpatiza la embajadora. Sí, ella ha empezado muy bien, ha empezado a hacer, independientemente de su gran responsabilidad en un país como este, su responsabilidad política, la embajadora Lea Campos, ella ha empezado a hacer una diplomacia de cercanía. ¿Tú ves? Y es importante que un país como este, que ya no es cualquier país realmente, y eso habla muy bien de un diplomático y habla muy bien de su inteligencia. Yo le invito a Boca Chica que vaya, que me diga el día para que Boca Chica, pescado de Boca Chica, no, que pague ella. Okay. Pero no, yo creo la veo bien. Ir a la Venganza, uno de los colmados de la plaza más emblemático de aquí, que de hecho creo que hace como 2 años o un año, el año pasado me parece que murió uno de sus fundadores, que era de Baní, un gran comerciante de Baní. Sí, porque óyeme, cuando yo trabajé en radio, en radio comercial también, estamos hablando del 91. Es muy linda ella, mira. Sí, no te pongas enamorada la embajadora, para que no te deporte. Muy bien, yo te dije que en el 91 ya el grupo de nosotros incluyendo Carolina Gómez, grupo, íbamos a La Venganza. Estamos hablando de 91, 2001, 2011, 2021, hace 30 y pico de años. Sí. ¿Y tú ibas con Carolina Gómez? Sí, sí, pero Carolina Gómez trabajó en Radio Popular. Sí, yo sé, era uno de los mejores reporteros. Y yo en Radio Comercial, y Cristian Jiménez. Estaba Patricia Arache. No íbamos, por el lado de Radio Popular. De Radio Popular. Bueno, muy bien, embajadora. Es mejor que una que esté, por ejemplo, como el otro señor, el macho de hombre que estaba aquí, el embajador Breuter, que fue nada menos que a la Junta Central Electoral, y ahí mismo le cancela la visa y buscar la visa, porque nos negamos a recibir, a documentar a ciudadanos
extranjeros en condiciones migratorias irregulares. Sí, a Sí. ciudadanos haitianos Entonces, que no tenían condiciones no tenían nacionalidad realmente. No, entonces, Y no se le podía entonces este imponer. señor que ponía la bandera esa de muchos colores Sí. en la embajada y que por poco se ahogan unos cuantos machos de hombre que estaban en No, la piscina. Y tú deberás recordar lo que le dijo el señor cardenal, su eminencia reverendísima Aquí Nicolás. Imperecedera gratitud al cardenal. El cardenal López Rodríguez, que le dijo, no, espérese. Vaya y busque a su marido y resuelva su problema con su marido. Y le dijo la palabra aquella. ¿Tú me entiendes? Hay que decir esto porque eso es parte Embajadora, de la historia. Siga por ese camino, embajadora. Muy bien. Es una no quiere decir que podríamos tener algún momento algún tipo de confrontación con ella, pero es por otras razones diplomáticas. Su conducta me parece a mí muy agradable. Es una gran mujer, la embajadora de los Estados Unidos. Es una diplomacia social tranquila, para bajar tensiones, ¿tú me entiendes? Bien. Miren los precios del petróleo, que siempre se lo decimos. Ahora yo lo voy a buscar para decirle en este mismo momento cuál es el precio del petróleo hoy. Porque esta mañana amaneció $103 con $103.13 el tipo de referencia de la República Dominicana. Entonces, el precio del petróleo hoy, oiga señor, yo puse el perro del petróleo, el precio del petróleo hoy. ¿A cómo está? Vamos a ver. Buscamos y dice 112, ¿no? Se subió. Ahora mismo que está. Este es el Brent. Entonces preguntemos por el que usamos aquí, que es el WTI. ¿En cuánto está? Está en 97.85 a esta hora. Si tú calculas que el estimado que hay en el presupuesto nacional es de $65 el máximo promedio. Estamos hablando 65, 75, 85, 95, $30 por encima. Eso es mucho. Es decir, la economía dominicana tenemos que tener cuidado. Y en Estados Unidos, ya yo se lo he dicho un par de veces a ustedes, la economía dominicana tiene dos riesgos grandes. Uno es el impacto directo del aumento del precio del petróleo. ¿A qué impacta? Impacta inflación, impacta crecimiento económico e impacta ocupación, empleo, porque en la medida en que todo aumenta hay que reducir costos, los reducen con desempleo, los reducen incrementando los precios, etcétera. Mitigar ese impacto, como tú dices, no va a ser nada fácil. Exacto. Entonces, el otro riesgo es el efecto de una, que se nota ya, una crisis económica en los Estados Unidos. Yo estaba revisando. Y una crisis global también, Orión, desde el punto de vista de los efectos de la guerra. Sí, pero Estados Unidos es el 85% de todas nuestras actividades son con Estados Unidos. No solamente es el principal socio comercial, es lo más grande que tenemos. Remesa, turismo, inversión extranjera directa, zona franca. Esos cuatro aspectos están relacionados con el hecho de que hoy la economía de Estados Unidos está en franco descrecimiento. La inflación está en incremento. Por eso que en Estados Unidos se está hablando de estanflación. Está aumentando los precios, está bajando el crecimiento económico. El crecimiento económico de Estados Unidos para este año se perfila 2.2. La inflación puede irse al doble de la meta de la Reserva Federal. La meta de la Reserva Federal es 2 puntos. Y se está señalando que como van las cosas, a final de año estaría por sobre 4% la inflación de los Estados Unidos. Eso es grave. Y en medio de un ambiente, Orión, sumamente preocupante. Mira, y lo voy a citar, aprovechando esa parte que tú dices, porque anoche se produjo un hecho sumamente interesante, y es que un embajador ante Naciones Unidas del Medio Oriente, pero del Líbano, el embajador ante el Líbano renunció, diplomático, diciendo y revelando, y por eso lo hizo, dijo que las Naciones Unidas se está preparando para un escenario de guerra muy superior a lo que estamos mirando ahora. ¿Qué escenario de guerra? Dice que tanto Estados Unidos como Israel y las Naciones Unidas está preparándose para eso, por eso renunció,
para usar armas nucleares contra Irán. Yo que vi eso anoche, muy tarde de la noche, un embajador del Líbano dijo que lo hacía con la gran responsabilidad que le caracterizaba y explicó que son seres humanos lo que hay del otro lado. Y ojalá que las negociaciones que ayer inició Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Qatar, los cancilleres que se reunieron ayer en Pakistán, para ver si de alguna manera el conflicto puede atenuarse un poquito. Bueno, ya nos vamos a decir lo siguiente. La situación no está fácil para nosotros en la República Dominicana. Peor, no estamos hablando del holocausto que se está viviendo en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Lo que estamos señalando es que la República Dominicana ya comienza a ser impactada gravemente. Y yo sí creo ahí que el liderazgo político debería entender eso. Y todos nosotros deberíamos hacer un esfuerzo. A mí no me gusta la politiquería. No, De verdad, no vale me la gusta pena. el planteamiento técnico, teórico, político de alta envergadura. Por eso he comenzado a decir, el gobierno es el culpable, o el gobierno no es culpable, el gobierno está blindado. A mí no me lleven a ese tipo de... A ninguno de los dos extremos. A ninguno de los dos extremos, ni al que está blindado y al que estamos ocupados pero no preocupados, ni tampoco el que me diga que todos los males que hay en la humanidad tiene la culpa el gobierno. No, vamos a discutir esto en otra forma, porque es muy grave lo que acontece para la República Dominicana. Vámonos, señor. Gracias. Gracias a usted. Sí. Mañana, tú no vienes mañana. Es el miércoles. El miércoles vamos a hablar de Semana Santa, porque tenemos que prevenir a la gente de situaciones que parece que nadie quiere entender. Muchas gracias, señores. Mañana yo estaré con ustedes, con la gracia de Dios, con Kirsin, de padre a hijo. Y el ciudadano Abinader Fortunato estará con nosotros entonces el miércoles en otra edición de Tiempo Medido. Nos vemos, señores.